Triste, solitario y final. Escándalo en desarrollo podría ser el título también, o una caída en cámara lenta a la cual todavía le quedan muchas secuencias. Efectivamente, al momento de escribir estas líneas y de estar leyéndolas, se difunden las fotos de la ex esposa del presidente con claros signos de haber sido golpeada y con chats que confirmarían que el autor de la agresión sería el mismísimo Alberto Fernández. En paralelo, se difunde un video con la columnista de espectáculos Tamara Pettinato, del que se deduce una especie de juego de seducción con el exmandatario. Yo supongo que ustedes eso ya lo habrán visto, ha circulado muchísimo en las redes, en la televisión, en los distintos medios. En este caso puntual, independientemente de la cuestión moral que se sigue de lo que parecería ser una infidelidad, es decir, que habría una relación entre Tamara Pettinato y el presidente, lo que es importante es que el video trasciende lo estrictamente privado, que justamente no sería relevante, y lo trasciende en la medida en que habría sido filmado durante la pandemia. Todo ese potencial, y esto no está confirmado. Pero si fuese el caso, habría sido filmado en un contexto donde la circulación estaba restringida. De aquí que en su momento se abriera una causa al respecto donde fueron involucrados todos aquellos que visitaron Olivos por aquellos tiempos. Ustedes se deben acordar que incluso también había salido en el registro que Tamara Pettinato había estado ahí. Ella salió a aclararlo en su momento. No aclaró demasiado, simplemente dijo: no voy a hablar del tema, estuve ahí por razones que no pienso contar. Bueno, en su momento, por supuesto, se ha respetado esa decisión, pero bueno, ahora evidentemente pareciera que esas razones eran de otra índole. Ahora, se han escuchado todo tipo de teorías conspirativas al respecto, de bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué salió de esto ahora? En todo caso, la que más ha rebotado es la de un supuesto pase de facturas, porque recuerden que esto lo revela Clarín. Sería entonces un pase de facturas de Clarín hacia Alberto, porque Alberto no habría entregado a Cristina Kirchner. Yo lo he leído varias veces esa teoría. La verdad que se trataría de una teoría bastante condescendiente con Alberto, quien en todo caso, desde mi punto de vista, ha hecho algo más importante aún. Ha destruido al kirchnerismo. Digo, algo más importante que haber entregado a Cristina es haber destruido al kirchnerismo desde adentro, entre comillas, si quieren. Como, podríamos decirlo, como el verdadero topo del Estado, pero el topo del Estado presente sería en este caso. Asimismo, daría a entender esta teoría que la causa está armada, eh, cuando a su vez, tanto en la que se investiga la agresión contra su exmujer como la relacionada con los seguros, la verdad que hay un montón de indicios. Imagina, yo no leí el expediente, no soy un especialista, pero bueno, hay indicios. En este caso están las fotos, habría que probar, obviamente, que esa agresión fue realizada por el expresidente, y en el caso de la causa de los seguros, bueno, claramente está involucrada la secretaria. En todo caso habría que probar que Alberto Fernández sabía de esto. Bueno, esto habrá que probarlo. Hasta ahora, por supuesto, siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, en todo caso, a ver, desde mi punto de vista, el límite de la conspiración aceptable sería el que indica, bueno, que alguien le soltó la mano. Podría ser, ¿no? Y que en todo caso ese alguien ha decidido dejar de cubrir al expresidente en este momento por razones que desconocemos. Esto es para mí el límite de la conspiración aceptable, ¿no? Que por supuesto es simplemente una hipótesis, y la verdad que a su vez, en tanto hipótesis, hoy es lo menos importante, porque en todo caso, aun cuando Alberto Fernández ya era un cadáver político, incluso lo era, creo yo, siendo presidente, el modo en que esta conmoción política de envergadura provoca un reposicionamiento de cada uno de los actores políticos de la Argentina es algo digno de análisis, y es mucho más interesante que hacer especulaciones o hipótesis o salir a responder vaya a saber a quién. Naturalmente, en el gobierno celebran por varias razones. En primer lugar, porque estos hechos expresarían como pocas veces el cinismo de la dirigencia política, en este caso corporizada
en la figura del expresidente. Sí, sí. El mismo presidente que daba clases de moral, incluso después de conocida la foto del cumpleaños de su ex mujer en plena pandemia, cuando miles de argentinos, millones diría, mejor, no podían moverse de la casa ni para despedir a sus muertos. En segundo lugar, siguiendo con el gobierno, es una inestimable ayuda para él, para esta administración, en lo que llamamos la batalla cultural, en todo caso contra el wokismo en general y contra el feminismo en particular. Es que el triste, solitario y final de un expresidente que sobreactuó, claramente sobreactuó su posicionamiento, afirmando ser el primer feminista o declarando el fin del patriarcado, etc. Todo eso vendría así a confirmar la posición del actual gobierno, esto es, la que indica que la causa noble de la igualdad habría sido una pantalla, una puesta en escena que escondía negociados y un intento de autolegitimación moral. Eso es lo que dice el gobierno y esto vendría a apoyar esa idea. Si el kirchnerismo entonces se habría apropiado de los derechos humanos, dicen en el gobierno, entonces bueno, la presidencia de Alberto, acorde a los tiempos que corren, se habría apropiado del feminismo. De aquí que todo lo que no era acá haya sido señalado como dictadura en su momento y todo lo que entonces no era neo-K o esta nueva versión del kirchnerismo haya sido acusado de machismo y lenguaje de odio. Del pañuelo de las madres a la corbata verde para volver mujeres. Todo sea para poder seguir levantando el dedo acusador. Eso es lo que dice, o esa es la interpretación que hace el gobierno. A tal punto, digo, esta disputa cultural tiene fuerza que la revelación de las fotos de los presuntos golpes, como en su momento fue la foto de Olivos, resulta mucho más potente que la escandalosa causa de presunta corrupción millonaria con los seguros del Estado que salpicaría demasiado al expresidente, o por lo menos demasiado cerca al expresidente. Es como si la corrupción fuese perdonable, o lo que es peor, como si se asumiera que el ejercicio de la política y la corrupción van de la mano. Porque fíjense que no hubo tanto escándalo por esa otra causa, que es una causa verdaderamente escandalosa. Asimismo, la noticia llega a días de la elección de una Venezuela cuyo escenario es incómodo para el kirchnerismo en particular. En este sentido, como suele ocurrir desde hace ya mucho tiempo, lo hemos dicho también muchas veces, buena parte de la militancia que dice tomar como sagrada la palabra de Cristina saluda a Maduro como los soldados de Perón, mientras la expresidente pide que muestren las actas para honrar el legado de Chávez. Hablando de kirchnerismo, o de lo que queda de él, las revelaciones sobre Alberto Fernández permitieron construir el villano perfecto y promover, digamos, el despegue final de la administración 2019-2023. Se consuma así la idea de que ese periodo fue un mal sueño y que el kirchnerismo no fue parte de él. Del mismo modo que la culpa del acuerdo con el FMI fue endilgada enteramente a Martín Guzmán, como si el ministro de Economía hubiese actuado con total autonomía. Desde la vicepresidencia hasta ministerios y las cajas más abundantes fueron ocupadas por las principales figuras de ese kirchnerismo que inauguró la categoría de oficialismo opositor. Pero a meses de haber abandonado la administración, nadie parece haber estado allí. Misterios de la política, aprovechamiento de memorias cada vez más selectivas. Pero no conforme con eso, desde un universo paralelo aparecen declaraciones de Mayra Mendoza diciendo que Alberto Fernández daba con el perfil de violento, pese a lo cual, no sé, habría sido elegido por la jefa. A esto se suma una declaración de la Cámpora interpretando como violencia política de Alberto hacia Cristina lo que no fue más que, desde mi punto de vista, claro, una feroz disputa intestina por el poder donde ambos bandos jugaron con todas las armas, incluso las non santas. Atribuir esto a una cuestión de género es incluso rebajar el liderazgo de Cristina, quien en todo caso no es atacada por ser mujer, sino por lo que ha hecho y por lo que representa como figura política. A juzgar por las declaraciones de Mendoza, la propia Cristina entiende que las diferencias políticas con Alberto no pueden encuadrarse en esta violencia política agravada por su condición de mujer. Pero, según la intendente de Quilmes, es un asunto de formación. Es un asunto de formación, de la cual aparentemente carecería Cristina. Las vanguardias esclarecidas ven más allá del líder, parece. Antes de cerrar,
una reflexión general acerca de un fenómeno que se viene repitiendo con las últimas presidencias y que podría tener algún tipo de paralelismo con el escenario político de Perú y de otros países sudamericanos, donde las presidencias nacionales parecen trampolines hacia la cárcel o al menos hacia los tribunales. Menciono el caso de Perú porque es el más grosero y se apoya a su vez en un sistema de partidos completamente roto e inestable que paradójicamente convive con una relativa estabilidad económica para escándalo de algunos analistas. ¿Va la Argentina por ese camino? Bueno, desconozco. Por lo pronto, la desintegración de los partidos se viene dando hace tiempo y las coaliciones más o menos fluidas e ideológicamente amplias han ocupado ese espacio. La irrupción del mileísmo y una crisis total del peronismo y o progresismo y o centroizquierda promete una reconfiguración de esta foto. Puede ser, tampoco lo sé. Lo cierto es que Cristina aparece sentenciada y acorralada por varias causas. Lo mismo se le augura a Alberto Fernández ahora, aquel que se jactaba de impoluto, recuerden, hasta hace algunas semanas. Y es probable que una vez que Milei deje la presidencia, muchas de sus medidas sean judicializadas. Si Macri no aparece en la lista es porque Macri no es expresidente. Macri es el poder. Por último, se dice con razón que no hay Milei sin Alberto Fernández, aunque sería más justo decir que no hay Milei sin la crisis de representación fenomenal que explota en 2001 e incluye también a esta versión desgastada del kirchnerismo y al fracaso del gobierno de Macri. Las revelaciones conocidas, sumadas a las que vendrán, harán un nuevo aporte en este sentido. Si el gobierno de Milei logra que la economía no naufrague y reduce al mínimo los escándalos de su administración, tendrá en el cinismo y la doble moral de la oposición un activo de enorme potencia.